Muy buenas tardes. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta conferencia en línea que ofrecemos en el marco de la iniciativa UCAP al Aire. Esta actividad es organizada por el Programa de Especialización en Derecho Financiero. La especialización en Derecho Financiero es un posgrado de régimen semestral dirigido a profesionales del derecho, las ciencias fiscales, economía, administración, contaduría pública o disciplinas afines, interesados en ampliar y profundizar sus conocimientos y destrezas en el campo de los tributos y las finanzas públicas. Los invitamos a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde conseguirán toda la información necesaria sobre el programa, así como los requisitos y trámites para la postulación. El proceso de preinscripción para nuevos ingresos estará abierto hasta el 31 de julio de este año. Hoy nos acompaña el profesor Valmy Díaz Ibarra, quien nos hablará sobre COVID-19, ventas en línea e impuestos municipales. Valmy Díaz Ibarra es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Tributario por la Universidad Central de Venezuela, profesor ancla del programa de especialización en Derecho Financiero de nuestra universidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría tributaria, corporativa y patrimonial y, actualmente es socio de la firma Torres, Plas y Araujo. En nombre de la Facultad de Derecho y de su dirección de posgrado, agradecemos al profesor Valmy Díaz Ibarra por este valioso apoyo académico. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, el profesor Díaz nos presentará su análisis y posteriormente responderá a sus preguntas y comentarios. Para esta dinámica final, les pedimos, por favor, que formulen sus preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Esto nos permitirá atender sus interrogantes de manera más eficiente. Agradecemos la asistencia de todos ustedes y esperamos que la actividad les sea de provecho. Profesor Díaz. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, gracias a mi querida Universidad Católica Andrés Bello por la invitación, a ustedes por su presencia virtual. Espero que todos estén bien dentro de las circunstancias y con buena salud. Bueno, hoy vamos a analizar un aspecto que está detrás de algo muy común por estos días, como es el régimen de tributación municipal en las ventas que se pueden considerar en línea, o haciendo la salvedad de que en virtud del estado de regulación que tenemos hoy en día en Venezuela y del régimen que nos aplica, las consideraciones que se hagan pueden de alguna manera ser extrapoladas o aplicar a cualquier tipo de venta remota en general, a fines de tributación municipal y específicamente del impuesto sobre actividades económicas, antigua patente, industria y comercio. Es decir, vamos a revisar lo que ocurre cuando usted está en su casa, accede a un medio electrónico o una plataforma tecnológica, compra un bien y ese bien, ese algo, le es entregado en su casa. En este contexto queremos ver el rol que el impuesto municipal comentaba, el impuesto sobre actividades económicas, en esta actividad que termina con la cara visible de lo que hoy en día se ha convertido o ha ingresado en el vocabulario muy común del venezolano, como es el famoso delivery. Sin lugar a dudas, la economía digital dejó de ser el futuro para convertirse en el presente, tanto a nivel mundial y de cierta manera también es una realidad venezolana. Dentro de ese amplio concepto de economía digital, el comercio electrónico es una manifestación fundamental. Cuando usted revisa la literatura especializada, se va a dar cuenta que lo que nosotros originalmente consideramos que se limitaba, o el famoso comercio electrónico, hoy en día transmutó o evolucionó en un concepto mucho más amplio, denominado economía digital, en el que no solamente se incluyen las transacciones
de bienes y servicios tradicionales, sino también el consumo de contenidos, la compra de materiales que no están ya en un soporte físico y una cantidad de soluciones tecnológicas que forman todos parte de ese gran concepto hoy en día denominado economía digital. Ahora, uno de los elementos que al día de hoy todavía más complicados que existen en este asunto, lo encontramos en las dificultades que plantea la ausencia de presencia física en muchas de las operaciones comerciales que se llevan a cabo en el marco de la economía digital. Bajo la óptica tradicional de imposición, para la mayoría de los tributos, dentro de los cuales se incluye el impuesto sobre actividades económicas venezolano, la ausencia de presencia física en una jurisdicción suele resultar en que esa operación no esté sujeta a impuestos en ese lugar, por carecer de la vinculación territorial que deriva de la presencia física del proveedor de bienes y servicios. Esa situación ha llevado a que en el contexto internacional haya surgido todo un movimiento que pretende sujetar a imposición esas operaciones bajo el concepto de que el vínculo no necesariamente debería derivar de una presencia física, sino que puede existir una presencia digital, como es la que se verifica cuando un servicio de economía colaborativa o un comerciante tiene acceso a un mercado de manera remota o a través de medios tecnológicos. Ese es el debate que se está dando en el contexto internacional. Es uno de los elementos que está incluido dentro de la iniciativa BEPS de la OCDE y por eso es un elemento fundamental a analizar. Como evidentemente Venezuela, la economía venezolana está todavía años luz de ponerse a la par de estas discusiones, tenemos todavía regulaciones o convivimos en una realidad en la que hay avances. Por un lado, los negocios siempre avanzan más rápido que las regulaciones. Eso es un paradigma, al menos de la modernidad humana. Y estamos entonces en Venezuela todavía conviviendo con un marco de reglas bastante, podemos decir así, retrasado con respecto a las realidades que se están dando a nivel mundial y aún todavía atrasado quizás en las manifestaciones económicas y de operaciones que se están dando en nuestro país. En esta sesión, entonces, teniendo en cuenta ese contexto, nos vamos a concentrar en una modalidad específica dentro de ese gran océano que es la economía digital, una modalidad comercial que se ha hecho muy común en Venezuela y que se ha visto incrementada en virtud de la pandemia resultante del COVID-19. Estamos hablando de la venta de bienes con la ayuda o la asistencia de plataformas digitales. Cuando se piensa en la Venezuela actual, el desarrollo tecnológico no es necesariamente algo que nos venga a la cabeza. Pero el comercio electrónico está mucho más avanzado de lo que ese contexto, el comercio electrónico venezolano está mucho más avanzado de lo que ese contexto nos pudiera sugerir. Entonces, sin embargo, no todas las operaciones de ventas de bienes que ocurren con intervención de alguna forma de una plataforma tecnológica califican como verdaderas ventas de comercio electrónico o de e-commerce, porque en puridad de conceptos no lo son. Entonces, en ese contexto podemos ver que Venezuela podemos llegar a ver con cierta medida los dos extremos del espectro, porque usted puede ir desde una operación en la que la plataforma electrónica o el medio tecnológico sirve simplemente con fines promocionales y la compra de ese bien se concreta de la manera tradicional en una tienda física. Ahí usted tiene una situación en la que hay intervención de la tecnología, pero que no está cumpliendo con los parámetros que sugiere un comercio electrónico o una economía digital. En ese caso, el medio tecnológico está funcionando de manera equivalente a lo que eran los medios tradicionales de publicidad antiguamente, como pueden ser un comercial en televisión, un spot publicitario en radio, o un impreso en un periódico o en una revista, o inclusive usted puede ir a los famosos propagandas o los previews de un cine.
En este caso, la plataforma tecnológica le está dando exposición al producto, pero la venta, la operación de venta, que es la actividad económica relevante a los fines de la tributación municipal, se está concretando de la manera tradicional. ¿Cuál es la manera tradicional a la que nos estamos refiriendo? Cuando se juntan de manera física, vamos a decirlo así, en nuestro plano terrenal, no en el plano virtual, se juntan vendedor y comprador y cruzan voluntades y hacen intercambio de bienes por dinero. Entonces, en ese primer extremo del espectro, usted tiene intervención de la plataforma tecnológica, pero realmente, cuando usted lo analiza, realmente no hay una operación de comercio electrónico. Y hay varias modalidades en Venezuela, perdón, se están presentando disculpen, varias modalidades hasta llevarnos a la que es verdaderamente una compra de comercio electrónico, que es ¿cuál? Aquella en la que toda la interacción entre el comerciante y el cliente se hace en el mundo digital. Es decir, el producto se promociona de manera digital, el consumidor accede a ese conocimiento de manera digital, el consumidor manifiesta su voluntad de compra dentro del mundo virtual, el comprador accede, la compra se materializa, todo en el plano virtual, inclusive el pago se realiza de esta forma, y lo único que ocurre en el plano terrenal, por llamarlo de alguna manera, es la entrega o el delivery del producto. Entonces, eso se puede decir que a los efectos venezolanos y al día de hoy son los dos extremos en los que un sinfín de operaciones se pueden dar en Venezuela. Cuando usted está hablando de una operación realizada en este extremo, es decir, una que es en puridad de concepto, una operación de comercio electrónico, muy probablemente está entrando en el mundo de las ventas remotas, porque el vendedor está ubicado en un lugar y el comprador está ubicado en otro. Como el impuesto sobre actividades económicas es un impuesto eminentemente territorial y que por ende se circunscribe a la jurisdicción física o territorial de un municipio en particular, cuando el vendedor y el comprador están ambos dentro de la misma jurisdicción, usted no va a tener una situación digna de estudio relevante, porque todo está ocurriendo dentro de la misma jurisdicción. Estas situaciones se tornan interesantes o dignas de análisis cuando el comprador y el vendedor están ubicados en jurisdicciones distintas, porque usted tiene la típica situación aritmética en la que tiene dos variables y una incógnita. Usted puede decir, ¿cómo funciona esto? Si tengo dos jurisdicciones y tengo una operación, usted puede llegar básicamente a los siguientes resultados. O ambas jurisdicciones pueden grabar la operación, o ninguna jurisdicción puede grabar la operación, o solo una de ellas puede grabar la operación. Normalmente el resultado, técnicamente hablando, no estamos hablando de las pretensiones que puede tener un municipio, como puede ser, si usted lo ve desde las pretensiones de los actores, en los escenarios que describimos, que ambas jurisdicciones puedan grabar la operación es una pretensión que luce bastante consona con lo que serían los deseos o los apetitos de los municipios. Bueno, vamos a grabar los dos. Si usted lo ve desde la perspectiva del comerciante, probablemente quiera apuntar a una situación que resulte en que ninguna de las jurisdicciones le aplique el impuesto. Y la solución técnica normalmente es la intermedia. Sí hay gravamen, pero el gravamen debería estar asignado a una sola jurisdicción, no a ambas. Con esto, además, hay una solución, son soluciones que están ya planteadas en la normativa que regula este impuesto para evitar precisamente fenómenos de multiplicidad de imposición, que normalmente resultan en la economía, en una economía, no una economía esquizofrénica como la venezolana, pero en una economía normal como la que tuvo este país hasta no hace muchos años, simplemente resultaba en encarecimiento del precio de los bienes, porque los comerciantes tienden a trasladar económicamente los tributos a los compradores. Entonces, a efectos de esta sesión vamos a desechar el análisis de las primeras operaciones, aquellas en las que únicamente se promociona en una plataforma digital
el producto y vamos a concentrarnos en lo que podemos llamar ventas remotas, de alguna manera asistidas, con mayor o menor incidencia con plataformas tecnológicas. Teniendo en cuenta que este ya era un fenómeno muy común en Venezuela, en la Venezuela pre-pandemia o pre-apocalíptica, si la quieren ver así, y es un fenómeno que sencillamente se ha intensificado en virtud de las restricciones de movilidad que derivan de las órdenes de confinamiento que han girado en el país, tanto las autoridades nacionales como las autoridades locales, los problemas de transporte público, otra situación evidente, y las fallas en el abastecimiento de combustible. De manera que no estamos analizando una realidad que resulte de la pandemia, pero que en definitiva es una realidad que se ha intensificado como consecuencia de estas situaciones y que se ha puesto entonces más en la palestra por esta triste y lamentable situación. Entonces, rápidamente entremos a revisar los fundamentos territoriales del impuesto sobre actividades económicas para ahí está. Ahí. Para luego entrar a engranar cómo opera esta situación dentro del marco de las operaciones a las que nos estamos refiriendo. El establecimiento permanente es una noción fundamental porque es el factor de conexión primordial a fines de impuestos sobre actividades económicas entre una actividad sujeta a este tributo y la potestad de gravamen de un municipio en particular. Es el primer elemento que genera conexión para que haya una asignación de la potestad de gravar una operación. ¿Ok? La noción de establecimiento, o vamos a decir, la característica eminentemente territorial de este impuesto, que tiene, como ya lo dijimos hace un ratico, su antecedente en el antiguo impuesto de patente, industria y comercio, ha sido reconocida desde hace muchísimo tiempo, al menos del año 1968, con la sentencia del caso Valebrón. Es un impuesto eminentemente territorial, es decir, tiene varios elementos, como lo comentamos siempre en las clases de imposición municipal del posgrado. En el caso del impuesto a actividades económicas, aunque es una situación que es extrapolable o que aplica en virtud de la teoría general del tributo a cualquier manifestación de imposición, en el caso del impuesto a actividades económicas es mucho más marcada la necesidad de que estén verificados todos los elementos que configuran el hecho generador de la obligación tributaria para que pueda existir el deber de contribución. Y en ese escenario, en ese contexto, el elemento territorial es fundamental. Usted puede tener una actividad económica que esté dentro del campo de las operaciones que están sujetas al impuesto, puede tener base imponible, usted puede tener todos el resto de los elementos, pero si esa operación no tiene una vinculación territorial con la jurisdicción de un municipio particular, esa no es una operación que va a estar sujeta a este impuesto. De la misma manera, a pesar de las pretensiones que pueda tener un municipio, solamente el vínculo que deriva de esta noción de impuesto a actividades económicas, de establecimiento permanente, es el que va a derivar en la asignación de potestad de gravamen. Este elemento fue desarrollado por la jurisprudencia y fue incorporado en el año 2005 como una norma auténtica de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que básicamente en su artículo 216 describe la necesidad de existencia de esta vinculación en los términos siguientes. La actividad industrial y de comercialización de bienes se considerará gravable en un municipio, oigan el vocablo que utiliza, siempre que se ejerza mediante un establecimiento permanente o base fija ubicado en el territorio de ese municipio. Entonces, es un requisito sine qua non la existencia de establecimiento permanente a los fines de que exista gravamen municipal. Es pertinente hacer la salvedad que si usted, a pesar de que puede llegar a tener algunas similitudes y que de alguna manera para estudiar la institución del establecimiento permanente municipal pueda llegar a ser útil en un momento dado, echar mano de la configuración que tiene una institución que lleva el mismo nombre, establecimiento permanente,
en materia de tributación internacional, no estamos hablando de la misma institución. Son parecidos, pero tienen características y tienen alcances radicalmente diferentes. Es bueno no confundirlos, aunque sabemos que allí podemos tener ciertos elementos de analogía, pero operan definitivamente bajo reglas distintas. ¿Okay? Adicionalmente a haber recogido la necesidad de que exista este vínculo, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el artículo 218, incluye una definición auténtica de establecimiento permanente que sigue las nociones doctrinarias que definen al EP como, básicamente como un lugar fijo de negocios en o desde el cual se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicio con fin de lucro y carácter habitual. Fíjense que en la definición de EP hay muchos de los elementos que configuran el hecho generador del impuesto a actividades económicas. Requiere finalidad de lucro, requiere el carácter de habitualidad, tiene que haber una actividad que se denomina una actividad económica que abarca industria, comercio o servicio y tiene que ser desarrollada a través de un establecimiento permanente que esté ubicado en un municipio o que se desarrolle desde un municipio. Esas dos nociones, ese famoso en o desde, reténganlo por favor en su cabeza porque son dos nociones fundamentales a la hora de estudiar cómo engranamos impuestos a actividades económicas y ventas remotas a fines de determinar cuál es su régimen de tributación. Entonces, como se observa, la dogmática del impuesto a actividades económicas es claro que la única forma de vinculación territorial que se admite es la que deriva de un establecimiento permanente, al menos en lo que refiere a las ventas de bienes. Hay, en materia de servicios hay un test distinto y un sector de la doctrina identifica allí una situación en la que no se utiliza el vínculo que deriva de un establecimiento permanente. Yo tengo una posición que resulta un tanto contraria a esa situación, pero en materia de servicios tengan en cuenta que hay un test que en principio parece diferente y por ende cuando estamos hablando acá de establecimiento permanente estamos haciendo referencia única y exclusivamente a operaciones que involucren venta de bienes. No estamos hablando de servicios ni estamos hablando en principio de actividades industriales, aunque el industrial, evidentemente, la actividad industrial es una actividad que si bien arranca como la transformación de materias primas o la producción de bienes, necesariamente culmina en una actividad comercial, en una actividad de venta, porque en sana lógica nadie produce para tener sencillamente, para acumular inventario. Los industriales producen bienes para venderlos. O sea, normalmente la actividad industrial, salvo situaciones muy extraordinarias, la actividad industrial va a terminar en una venta. En situaciones como la actual, estamos viendo que hay muchos fabricantes a nivel mundial que por momentos están poniendo pausa a sus actividades económicas regulares, desarrollan actividades industriales, pero no están culminando en procesos de venta. Pero esto es sencillamente porque tenemos fabricantes de vehículos, fabricantes de alimentos que están prestando sus líneas de producción para producir otro tipo de bienes, respiradores, alcohol, desinfectantes, que no están culminando en ventas porque lo están donando, o lo están aportando para la lucha contra la emergencia sanitaria mundial, contra la pandemia que estamos viviendo. Pero eso es una situación precisamente como lo es una pandemia, es una situación extraordinaria, no es la situación común. Entonces, normalmente los industriales terminan también vendiendo. En todo caso, vamos a concentrarnos en operaciones de ventas de bienes. No estamos hablando en esta sesión de hoy de prestaciones de servicio, que también pueden ocurrir de manera remota y que tienen también una cantidad, y ojo, en los que además también puede estar involucrada la economía digital. Pero a los efectos de nuestra sesión del día de hoy, estamos excluyendo las operaciones que están asociadas a servicios. ¿Ok? Entonces, finalmente, todas estas normas se han ido concretando, o se han ido ajustando, adaptando, o han sido recibidas en las ordenanzas de los 330 y pico de municipios que tenemos en Venezuela. De acuerdo con nuestra experiencia, salvo en aquellos casos en los que aquellas ordenanzas que mantienen resabios de una cuestionable noción como es la del contribuyente transeúnte,
Hoy en día la mayoría de las ordenanzas municipales están en línea con estas definiciones que hemos venido revisando someramente en materia de establecimiento permanente y en esa necesidad de vínculo territorial para gravamen, y de manera que van en línea o son cónsonas con los desarrollos tanto legales como jurisprudenciales e incluso doctrinarios sobre esta materia. Haciendo en este punto la única salvedad que pudiéramos hacer, que en aquellos casos en los que existe una ordenanza que tenga normas que sean contrarias a estas nociones que hemos venido desarrollando, esas normas estarían necesariamente viciadas de nulidad y no pudieran surtir efecto legal alguno. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dictada en 2005, cuya última versión es del año 2010, es una norma, es una ley armonizadora, en el sentido que lo plantea el numeral 13 del artículo 156 de la Constitución de 1999. Y esa manifestación se observa en la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que declara nulas todas las disposiciones locales que contravengan lo establecido en esa ley. Al día de hoy, existe evidentemente toda la expectativa racional de que las normas hayan sido adaptadas. Cuando la ley se dicta en el año 2005, vivíamos un escenario en el que no había una norma nacional que pusiera parámetros armonizadores, y podían haber regulaciones disímiles en el amplio universo de municipios que tenemos. Entonces, hoy en día, esa es una situación inadmisible y de hecho, de pleno derecho, más bien, cualquier norma que contravenga las normas de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en una ordenanza sería nula en virtud de la disposición derogatoria referida, disposición derogatoria. Es necesario, cuando estamos hablando de comercio interterritorial o intermunicipal, que es, vamos a decirlo así, es el contexto en el que se presentan las ventas remotas con la asistencia de tecnología, que son el foco de nuestro análisis el día de hoy. A los fines de entrar en ese análisis, uno necesariamente debe partir del análisis de la cláusula comercial que está prevista en la Constitución de 1999 y que impone limitaciones a los estados y municipios a los fines de permitir que exista un flujo libre de bienes y servicios dentro del Estado, dentro de ese territorio nacional que la Constitución llama federación. ¿Okay? Es fundamental. No es una noción nueva, no llegó con la Constitución del 99, es una situación, la cláusula comercial de la Constitución viene incluso de constituciones de principios del siglo pasado, hasta donde yo en algún momento, una oportunidad que hice un trabajo, logré revisar, de manera que no es un invento, vamos a decirlo así, de la Constitución del 99. Lo tienen ahí en pantalla. Está redactada la cláusula venezolana en clave de limitaciones o de prohibiciones. De hecho, fíjense que ese artículo 183 arranca diciendo: los estados y municipios no podrán, y tiene allí usted una serie de cosas de las que nos interesan como manifestación de cláusula comercial. Tenemos: no pueden crear aduanas ni impuestos de importación o exportación, no pueden gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio, ni pueden prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, y aquí viene una parte importante, ni gravarlos en forma diferente a los que se producen en él. Fíjense que hay un mandato expreso a: absténganse, señores estados, absténganse, señores municipios, de hacer estas cosas, porque yo, constituyente, considero que es decir, que no hayan aduanas, que no hayan prohibiciones al consumo de bienes antes de que entren en un territorio, o que se prohíba el consumo de bienes producidos en otro lugar, o se les grave de manera distinta, para entrar un poquito que se le haga más gravoso su tratamiento. Con esto lo que quiero es proteger la economía nacional y el libre tránsito de bienes y servicios. Se busca evitar que existan barreras al comercio interestadal o intermunicipal
constituyendo entonces un elemento fundamental e inherente a la forma de Estado federal que la Constitución establece y esboza. Tanto es tan importante la cláusula comercial que en las constituciones de principios del siglo XX la norma se encontraba en un título que se denominaba Bases de la Unión. Entonces, fíjense que es algo, no suele ser un elemento en el que se repare con frecuencia a la hora de estudiar temas de tributación, pero que es fundamental, tanto que nuestros precedentes constitucionales lo incluían dentro de un título llamado Bases de la Unión. Porque para usted tener una unión federal, si lo queremos ver así, es imprescindible que haya libertad en la circulación de bienes y servicios y que esa libertad no solamente sea física, en el sentido de que no existan aduanas, no existan barreras, sino que no existan tampoco barreras económicas, en el sentido de que no hayan gravámenes que distorsionen, en virtud del peso económico que imponen, distorsionen el apetito de los comerciantes de enviar y hacer circular por todo el territorio nacional sus bienes. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la institución del establecimiento permanente a fines de impuesto de actividades económicas viene determinado por esa, entre otros elementos, por la cláusula comercial de la Constitución. Con lo cual, en el desarrollo de esa noción de EP como factor de conexión territorial, se entendió que un EP debían vincularse las actividades que estuvieran desarrolladas en el municipio donde está ubicado ese establecimiento permanente, pero también las que se desarrollen desde ese municipio. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos hablando de una situación en la que lo que se procura es una libre circulación de bienes y servicios en todo el estado de Venezuela, vamos a decirlo así, en todo el territorio nacional. Es evidente que en algún momento los bienes que están circulando van a tener como destino un municipio distinto de aquel en el cual está ubicado su productor o su vendedor. Y teniendo en cuenta entonces esos dos elementos, esos dos paradigmas, la institución del establecimiento permanente municipal se desarrolla teniendo en cuenta entonces que va a ser un factor de conexión para grabar las operaciones desarrolladas en un territorio, las operaciones desarrolladas desde un territorio. Partiendo siempre entonces de la premisa fundamental de que los bienes tienen que circular libremente por todo el territorio nacional. Dos sentencias que son fundamentales de estudiar a los fines de entender cómo opera esta situación y ya para entonces entrar a revisar cómo quedan nuestras ventas electrónicas, cómo quedan para ponerle nombre y apellido a esta situación. ¿Qué pasa cuando usted se mete y ve un producto en Instagram? ¿Qué pasa cuando usted desarrolla una actividad por Mercado Libre? ¿O qué ocurre cuando inclusive usted, porque también hoy en día es muy común, usted cierra una operación de compra-venta de un bien a través de una plataforma de mensajería de texto o de WhatsApp? Estamos hablando de ventas remotas. Pueden o no estar involucrados allí varios municipios. Ya vamos a entrar a revisar eso, pero es fundamental que tengamos en cuenta, para poder llegar a ese análisis, dos sentencias muy importantes, como son dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en los casos de Quaker y Cosmédica. ¿Por qué son importantes estas dos decisiones? Y siempre son de análisis obligatorio en nuestras clases en el posgrado, porque hicieron un análisis bastante detallado de cuáles son los elementos que están involucrados y adicionalmente porque en el caso de Quaker y de Cosmédica teníamos operaciones en las que habían varios establecimientos involucrados. Porque por el momento usted puede pensar, bueno, yo soy un vendedor, tengo mi oficina aquí mismo tengo almacenado mi inventario y yo desde aquí hago todo. Gestiono las compras, gestiono las ventas, facturo, y contacto a los clientes y despacho desde aquí mismo. Ese es un escenario perfectamente posible y que es muy común. Pero también usted puede llegar a tener escenarios como el que se presentaba en el caso de Cosmédica, donde usted desarrolla su actividad a través de varios establecimientos. Sobre todo si tenemos en cuenta nuevamente que la idea es alcanzar a todo el territorio nacional. Entonces usted puede tener
un establecimiento donde se desarrolla parte de la actividad ubicada en un municipio X, otro establecimiento donde desarrolla otra porción de la actividad ubicado en un municipio y puede tener clientes ubicados en un municipio Z. Cuando hay multiplicidad de establecimientos y por ende que están ubicados además en municipios diferentes, tenga usted, porque esto es prácticamente un axioma, no solo de la tributación en Venezuela, sino de cualquier parte del mundo. Mientras usted más autoridades tributarias involucre, más problemas va a tener, porque va a tener más pretensiones de gravamen sobre las actividades económicas. Eso es casi tanto una acción cuando usted dice, donde hay 3 abogados hay 6 opiniones. Es más o menos así. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dijeron las sentencias de los casos Cosmédica y Quaker? Fíjense, en el caso de Cosmédica, era un contribuyente que operaba de la siguiente manera. Los vendedores de esta compañía estaban ubicados en un establecimiento que tenía sede en el municipio de Chacao. Desde ese lugar, estos señores se trasladaban a los establecimientos de sus clientes y le ofrecían los productos. ¿Ok? Entonces, estos señores iban, ofrecían y tomaban pedidos. Sin embargo, los pedidos eran remitidos exactamente como los recibían los vendedores, se los remitían a los analistas y gerentes de la compañía que estaban ubicados en Chacao. Ellos allí eran quienes aprobaban si se le iba a vender o no a un cliente, porque hacían revisión de historial de crédito, historial de pagos, quién era ese señor. Una vez que estos señores en Chacao aprobaban la venta se concretaba y se le giraban instrucciones a un segundo establecimiento que estaba ubicado en otro municipio, también del estado Miranda, que era el municipio de Cristóbal Rojas, que era donde estaba el almacén y se llevaba a cabo labores de almacenaje. Desde allí se facturaba y desde allí se despachaban los productos. Entonces usted tenía, en principio, 2 establecimientos donde estaban los analistas de crédito y aprobadores de las compras, y el municipio donde estaba ubicado el almacén y desde el cual se facturaba y se despachaba la mercancía. Pero adicionalmente usted podía involucrar un tercero, 4, quinto, sexto o décimo municipio porque iba a tener si los clientes no estaban ubicados en Chacao ni en Rojas, pues entonces usted iba a tener también otro elemento allí involucrado, que era el municipio en el cual estaba ubicado el cliente. Ante las pretensiones de los funcionarios del municipio de Cristóbal Rojas, ellos decían, en las pretensiones del municipio donde estaba ubicado el almacén, a partir de las pretensiones fiscales y el reparo formulado por esos señores, fue que se dio este caso y se dio la decisión del Tribunal Supremo. ¿Qué decía no digo que sea descabellado, hasta cierto punto era razonable y hasta ese momento inclusive se podría decir que la gente de Rojas funcionó bajo los paradigmas de análisis, analizando los elementos que normalmente se revisaban a la hora de asignar potestad de gravamen en una actividad. Ellos decían, señores, en mi municipio yo veo que están ubicados los bienes que usted está vendiendo y desde mi municipio se están facturando. Entonces usted tiene aquí almacenaje, facturación y despacho. Yo creo que las ventas que realiza la compañía Cosmédica resultan gravables en el municipio de Cristóbal Rojas. Cosmédica decía que no. Cosmédica decía que ella no tenía que reportar porque lo que se estaba desarrollando en ese municipio eran actividades auxiliares. ¿Qué terminó decidiendo la sala político-administrativa? La decisión concluye que las ventas eran atribuibles al establecimiento que Cosmédica tenía en el municipio de Chacao, no en el municipio de Cristóbal Rojas. ¿Por qué razón? La sala nos dice, señores, en Chacao es donde se están perfeccionando las ventas. Allí es donde la gente de Cosmédica aprueba las órdenes de los pedidos que están efectuándose. Entonces, en consecuencia, yo creo, dice la sala político-administrativa, que como en la venta es una operación que se considera, es un negocio jurídico que se considera perfeccionado cuando, como en cualquier otro contrato, usted tiene todos los elementos perfeccionados, como son el sujeto, objeto y causa, todas las condiciones, pero para el caso de la venta es fundamental que haya cruce de voluntades.
si uno extrae lo que está diciendo, extrae la sustancia de lo que está diciendo la Sala Político-Administrativa en Cosmédica, básicamente es, yo creo que en Chacao es donde se está perfeccionando la venta, porque allí es donde Cosmédica da su consentimiento. El consentimiento de los compradores, de los clientes, está dado desde el mismo momento en que ponen la orden de compra. Dicen, yo quiero comprar esto. O sea, él ya está dando consentimiento en cuanto a cantidad, objeto, causa, precio y todo el resto de las condiciones. Falta que se cruce la voluntad de Cosmédica. Para la sala, eso ocurría en Chacao. En consecuencia, en el caso Cosmédica, lo que la sala nos está diciendo es que las ventas que desarrollara esa compañía bajo ese modelo de negocio y, por supuesto, ese set de hechos, entonces íbamos a estar viendo ventas que se realizaban todas desde el municipio de Chacao. No eran ventas desarrolladas en o desde el municipio de Cristóbal Rojas, sino desde el municipio de Chacao. ¿Cómo juegan el en y el desde? Bueno, evidentemente, si en el caso de Cosmédica usted tenía clientes dentro del mismo municipio de Chacao, eran ventas a las que usted le va a asignar el vocablo en. Bueno, son ventas llevadas a cabo en el municipio de Chacao, porque tanto el cliente como el vendedor están en el mismo municipio. Para el resto de las operaciones, estamos hablando de ventas remotas. Son ventas que son efectuadas desde el municipio de Chacao hacia otras jurisdicciones municipales. ¿Ok? El caso de Quaker fue similar. El criterio de Quaker repite la doctrina judicial pacífica y reiterada sobre el punto y ratifica, esto es muy importante, que en el caso de ventas remotas, la actividad se considera vinculada a los fines de gravamen, por supuesto, municipal, con el establecimiento desde el cual la venta es efectuada, a cuyos efectos debe verificarse siempre dónde se desarrollan los pasos esenciales de la operación. Como yo les decía, si volvemos a nuestro espectro original de hace un ratico, si usted observa la promoción de un bien en un medio tecnológico, pero termina acudiendo en forma física a comprarlo en la tienda del comerciante, usted básicamente tiene una operación de venta desarrollada en ese lugar. Porque, número uno, usted se trasladó a la tienda. En consecuencia, no son los bienes que se están trasladando. Si usted tiene una operación bajo esta perspectiva en el que la intervención tecnológica implica una venta remota, usted puede estar llevando acá, usted puede estar en presencia de una venta desarrollada desde un municipio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las modalidades? Fíjense que lo tenemos allí en la lámina. Y hasta este punto, yo les decía en un principio, todo lo que estamos hablando ahorita es válido tanto para operaciones vamos a decirlo así, bajo modalidades antiguas, ventas remotas bajo modalidades antiguas o ventas remotas hoy en día asistidas por tecnología. Porque la venta remota no es un invento de la tecnología nueva. Las ventas remotas antiguas se concretaban por otros medios, pero existían desde el mismo momento en el que usted tenía catálogos, revistas o inclusive era contactado por teléfono por un vendedor que estaba ubicado en otro lugar. Esos son todas modalidades de ventas remotas, porque el vendedor y el comprador están ubicados en lugares diferentes. Quizás el ingrediente que nos introduce y que es, por supuesto, un elemento que cambia radicalmente la situación o los efectos que puede tener. Pero el elemento fundamental de las nuevas ventas remotas es cuánto se desarrolla en ese mundo virtual que nos plantean o que nos aportan las plataformas digitales o los medios electrónicos. Eso es fundamental. Las ventas remotas antiguas normalmente se remitían a la promoción y a la forma de contactar al cliente, pero el resto era más o menos tradicional. En el caso de las ventas electrónicas hoy en día, fíjense si vemos las láminas, tenemos que podemos estar entre operaciones que son totalmente pactadas y ejecutadas a distancia, operaciones que son parcialmente pactadas y ejecutadas a distancia, que es lo que tenemos en la que puede haber una coexistencia entre la venta y el famoso delivery.
¿A qué me refiero con esto? Las ventas que son totalmente pactadas y ejecutadas a distancia, usted las puede ver tanto en la modalidad moderna electrónica como en la modalidad antigua. Si usted está en Maracaibo y usted tiene un cliente en Maracaibo y usted lo contacta por teléfono desde el estado Lara, desde el municipio de Ibarren, en Barquisimeto, lo contacta por teléfono, le dice, estoy vendiendo tal cosa, el señor le dice, si me interesa, ¿cuál es el precio es tal, él va, o vamos a decirlo si podemos ir de forma antigua, él va a su agencia bancaria, deposita el dinero, o le remite a usted por correo, imagínense esto, para muchos de ustedes esto va a sonar rarísimo, ponen el correo en Hipostel un cheque, el cheque le llega a usted, y una vez que usted logra cobrarlo o logra depositarlo, hace el despacho. Fíjense que eso es una venta remota, totalmente pactada y ejecutada a distancia, puesto que no hubo en momento alguno, no compartieron espacio físico el comprador y el vendedor en ningún momento, pero ahí estamos hablando de todas modalidades antiguas. Fíjense que estamos hablando de cosas que inclusive para muchos de ustedes que están oyendo esta charla les va a sonar rarísimo. Número uno, un cheque. ¿Quién usa eso ya? Eso quedó, pasó de moda. El correo en Venezuela, el correo físico, ya de cuando el país funcionaba, el correo Hipostel no funcionaba. Imagínense lo que puede ser eso hoy en día. Alguien está levantando la mano. Si me dan, ya yo voy a terminar 3, 4, 5 minuticos y podemos abrir para hacer preguntas y respuestas. Como estoy ahorita compartiendo la pantalla, hablando con ustedes, pasando las láminas, no he pasado por el chat. Ya voy a pasar por el chat, que me imagino que también pueden haber por allí preguntas. Déjenme 5 minuticos que ya terminamos. De hecho, estamos un poquito pasados de la hora. Y entramos a la pregunta y respuesta que puede quizás ser más enriquecedora. Pero como les decía, usted puede tener ventas totalmente pactadas y ejecutadas a distancia. Usted puede tener ventas parcialmente pactadas, porque imaginen, vamos nuevamente a nuestra modalidad anterior del uso del teléfono. Llamamos por teléfono, contactamos a un cliente, le decimos que tenemos ciertas cosas y el señor dice, me interesa, pero yo necesito ver al menos una muestra. Entonces usted tenía allí, se abrían dos posibilidades, o mandaba un vendedor que iba con un maletincito en el que había muestras, pensemos en algo típico, muy común, telas. Entonces el señor iba con un catálogo así de telas y decía, bueno, estos son los mostrarios. Había un primer contacto que era remoto por teléfono, o inclusive podía llegar a ser por carta, pero la operación termina pactándose a la antigua, face to face, en persona. Entonces, ahí usted tiene un mix. Y tiene lo que yo pongo allí como coexistencia entre la venta y el delivery, es que también usted puede tener operaciones en las que no necesariamente porque haya delivery la venta es remota. Porque imagínense que ustedes van a una tienda físicamente, se prueban una ropa, cualquiera, se prueban un par de zapatos y el señor les dice, yo no los tengo que fabricar, los tengo que mandar a pedir o los tengo en otro local. Usted los deja pagados y dice, pero yo te los hago llegar a su casa y les hacen la entrega, el delivery de los bienes que usted compró, se los hacen un día, 2 horas o un rato después. En ese caso, el que los bienes se hayan trasladado de un lugar a otro no lo hace una venta a distancia o una venta remota, porque la operación se concretó en el mismo espacio físico. Entonces, les pongo eso allí porque no necesariamente el que haya por ahí un señor en una moto o en una bicicleta rodando con unos paquetes, eso es necesariamente una operación de venta remota o venta a distancia. Ahora, todo esto que estamos viendo aquí, totalmente pactadas o parcialmente pactadas y ejecutadas a distancia, yo les di el ejemplo rudimentario del teléfono, el correo y el cheque, pero si usted le transmuta todos esos elementos y dice que nunca conversó con alguien por teléfono, porque usted simplemente ingresó a una página web, vio un bien, lo puso en su carrito virtual y luego procedió a lo que dicen el checkout de la operación, pagó con un medio electrónico, que puede ser una transferencia de fondos o puede ser una tarjeta de crédito, ahí usted está en una operación que también es remota,
pero lo que cambió fueron los medios utilizados para concretarla. ¿Cuáles pueden llegar a ser las diferencias? En cuanto al gravamen a fines de actividades económicas, no existen mayores diferencias, porque nuestros elementos de análisis son los que ya venimos conversando. Es básicamente lo que nos dijo Cosmédica. Te tiene que analizar, ubicar en esa venta cuál es el establecimiento permanente desde el cual se llevó a cabo esa operación, dónde está ubicado ese establecimiento permanente, ese es el municipio al que le vamos a asignar el gravamen de la operación. El análisis sigue siendo básicamente el mismo, a pesar de que usted pueda introducir elementos modernos de tecnología para que se completen esas operaciones. Y ese es el gran, vamos a decirlo así, esa es la gran conclusión de esta charla. Venezuela todavía está funcionando, a pesar de que tiene ciertos encuentros con la tecnología para este tipo de operaciones. Y, de nuevo, como les dije en un principio, que el fenómeno pandemia ha puesto más de manifiesto las ventas remotas, porque entre otras cosas lo que se procura es que no haya contacto entre las personas para evitar el contagio. Entonces, usted tiene ese set de facts, ese set de situaciones, pero que se está rigiendo por las mismas reglas a fines impositivos que se regían las antiguas ventas por catálogo, por teléfono y con vendedores remotos. ¿Ok? Vamos a terminar para entrar en la fase de preguntas, como yo les decía. Tenemos esto que puede llegar a ser un caso práctico muy común, de hecho mucho más común quizás de lo que nos podemos imaginar hoy en día en Venezuela. En el municipio A tenemos a un contribuyente que tiene tanto el almacén como sus oficinas. Ese señor desde el municipio A, las ventas de los productos de este señor son total y absolutamente 100% concretadas en línea. Es decir, el método de venta remota que se utiliza es el virtual, el tecnológico, el moderno. Los servidores que alojan, que dan alojamiento a toda esa información, están ubicados en un segundo municipio, que es el municipio C. Y en nuestro caso tenemos un cliente que desde su dispositivo móvil accede a la plataforma tecnológica del comerciante y compra un bien. Lo único físico que ocurre acá, si lo queremos ver de esta perspectiva, es el envío de ese paquete que se hace por un correo privado vía courier o por el correo, el servicio postal de Hipostel, si alguien todavía se atreve a utilizarlo. Fíjense que antes de entrar a revisar cómo pudiera quedar a fines de impuestos municipales esta situación, si usted cambia en la lámina que está viendo la frase que dice municipio A, municipio C y municipio C, y lo convierte en países, y le pone al municipio A los Estados Unidos de América, el municipio C Suiza, y el municipio B lo convierte en Venezuela, y en la cajita que tenemos ahí es uno de nuestros famosos courier puerta a puerta. Esta es una modalidad que se presenta no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y todos hemos pasado por allí, o muchos de nosotros hemos pasado por allí, que nos metemos en la página de cualquiera de estos comerciantes grandes de los Estados Unidos, Amazon, Walmart, Target, el que ustedes les provoque, Zappos, aquellos que compran bastantes zapatos. Y fue así, usted accedió a través de su dispositivo, la información está alojada en la nube, en línea, en la red, como usted lo quiera ver, y este señor tiene sus oficinas y sus almacenes en otro lugar. Si volvemos a nuestra realidad municipal, ¿cómo quedaría esta operación aplicando las normas que están en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal? Las nociones doctrinarias y el desarrollo jurisprudencial, el establecimiento permanente y la vinculación territorial. Y los criterios que vimos someramente de los casos Cosmédica y Quaker, viene una pregunta muy interesante y es, ¿dónde se considera concretada esa venta? Usted puede decir, puede esbozar ideas que van en el siguiente rango. Yo creo que la venta se considera
concretada en el municipio B, puesto que allí es donde el comprador da su consentimiento. Puede ir al otro extremo y decir, no, yo considero que es en el municipio A, porque el municipio A es donde este señor aprueba o no la compra que desarrolló, la compra que está haciendo esta persona en el municipio B, y por ende, si le aplico el caso de Conmédica, yo creo que debería atribuirle esa venta al municipio A. Pero usted tiene aquí en este ejemplo un factor adicional, y es que la información está siendo alojada en un tercer municipio, que es el C, que es donde están los servidores, que es de alguna manera donde usted pudiera decir que es donde se están cruzando las voluntades, porque la voluntad de A está en A, la voluntad de B está en B, y realmente el lugar donde se encuentran es ese ciberespacio que tiene una concreción territorial en el municipio C, que es donde están físicamente alojados los servidores. Una situación con estas características o con estas complejidades, usted puede llegar básicamente a dos conclusiones. O no tiene solución, porque es muy difícil establecer dónde se está desarrollando esto, sobre todo si tiene en cuenta que nuestra situación del municipio puede ser transitoria, porque ese señor que está accediendo a su dispositivo móvil puede estar de paso por el municipio B, pero él no vive ni trabaja ni hace vida en ese lugar. Pero resulta, imagínense ustedes que él está en una carretera y justo cuando está en el territorio del municipio B, accede a su aparato móvil y hace la compra allí, pero él simplemente iba de tránsito. Ante estas situaciones que no están del todo resueltas, porque son mucho más complejas de lo que nuestras normas prevén, yo sería partidario de, aplicando las normas que tenemos, decir, a pesar de que existe un medio telemático incluido, todo apunta a que dentro de nuestra rudimentaria regulación, estas operaciones deberían ser consideradas como ventas efectuadas desde el municipio A, porque es donde se acumulan más elementos de los que son relevantes dentro de esta operación. ¿Cuáles son esos elementos? La existencia del almacén y la existencia de todo el proceso de facturación, despacho e inclusive de operatividad. ¿Por qué? Porque quizás fue un fact que no les comenté, pero el alojamiento de la información en el municipio C es simplemente porque allí están ubicados los servidores. Pero toda la data y toda la información es manejada por los operadores, a los fines de nuestro caso práctico, es manejada por los empleados de la compañía que están todos trabajando físicamente en el municipio A. En este caso, entonces, a pesar de que tenemos un elemento que nos genera muchas dudas, como es, uno, el acceso móvil por parte del comprador a la plataforma tecnológica, y dos, el alojamiento de la información, o la única manera que tenemos de aterrizar todo eso que está ocurriendo en el ciberespacio es a través de su vínculo con un territorio en virtud de la ubicación de los servidores. En un caso como este, yo sería partidario de resolverlo conforme a nuestra realidad normativa actual, decantándome por asignarle el gravamen de esa operación al municipio A, considerando que es desde ese establecimiento permanente que tiene este señor ubicado en esa jurisdicción, desde donde él está efectuando estas ventas remotas. Esta es una situación que se puede complicar muchísimo más. Imagínense ustedes en los tiempos actuales de pandemia, usted tiene una parte de los trabajos, vamos a decirlo así, prepandemia, en este caso práctico, estos señores estaban todos los empleados de esta compañía, estaban concentrados físicamente en la sede que está en el municipio A. Ocurre la desgracia sanitaria de la pandemia COVID-19 y una buena parte de los trabajadores que están allí empiezan a trabajar todos desde sus casas. Si esto le ponemos, lo hacemos un poquito criollo, imagínense ustedes que ese municipio A sea el municipio Baruta del estado Miranda, pero muchos de esos trabajadores, si usted tiene ahí gente que puede vivir en La Guaira, que puede vivir en los Altos Mirandinos, que puede vivir en los valles del Puy, imagínense ustedes que toda esa gente se regó por todos estos lugares y cada quien está desarrollando su trabajo remotamente desde cada uno de esos lugares. Eso cambiaría la situación. Si usted lo analiza, como vamos a decirlo así,
de manera futurista, evidentemente que ese puede llegar a ser un elemento que cambie, porque inclusive si usted le aplicara el criterio cosmética a esa situación, usted dice, bueno, es que ya pareciera que la venta no se está concretando ni siquiera en el municipio A, sino que se puede estar concretando en otro lugar desde el cual este señor está trabajando o teletrabajando, está trabajando remotamente. Ante esas complicaciones, repito, creo que la solución salomónica, visto que nuestras normas no llegan a dar, están evidentemente rezagadas ante una situación como esta, creo que aplicando las normas que tenemos, lo más razonable sería considerar que son ventas todas de esas efectuadas de manera remota desde el municipio A, porque es en el cual se acumulan la mayor cantidad de elementos. Esto usted lo puede hacer menos complejo y lo piensa en situaciones que usted está viviendo el día de hoy. Oye, yo hice una compra de mis provisiones, no quise ir al supermercado, hice mi compra semanal o mensual o quincenal de víveres y hortalizas, y usted va a tener ahí, bueno, quizás yo los contacto de manera telemática, pero la venta se puede llegar, se concreta de la misma manera, es una venta desarrollada desde la ubicación del comerciante. Como también tenemos ejemplos en Venezuela de operaciones que se concretan 100% de manera telemática. En esos casos, por el momento, yo, de nuevo, concluiría que deben ser operaciones como el caso práctico que estamos viendo, que deberían atribuírsele tributariamente al municipio A. No solamente porque es una solución pragmática o salomónica, bueno, es que esto es lo menos complicado, no, sino que las reglas que tenemos en la actualidad tienden hacia una solución de esa naturaleza y que además, lejos de crear conflicto, lo que estaría es dando certeza a una operación económica. Con esto yo creo que podemos dar por concluido la charla. Déjenme ver si puedo acceder a las preguntas y las voy a ir respondiendo. Las tengo aquí en pantalla. Profe, no sé si usted quiera decir algo. No, profesor, lo que le propongo, que quizás sea un poco más fácil, es Dígame. que yo le voy formulando las preguntas que están registradas en la sección y así usted puede irlas preparando y responderlas. ¿También? Perfecto, ¿Sí? Luis. Perfecto. Sí, dentro de las preguntas tenemos acá una formulada por Jesús Patiño. Él plantea lo siguiente, profesor. ¿Qué opina de los servicios Rappi que se encargan de hacer mandados entre distintos municipios donde hay dos compañías involucradas? Una que conecta los puntos y hace el envío y otra que vende. Sí, Rappi, yo no sé si Rappi existe en Venezuela, ¿eh? Lo vi mucho en el sur, en Argentina, en Uruguay, pero entiendo el concepto. Y de hecho hay muchos de nuestros muchachos compatriotas que están trabajando en esas compañías. Fíjense, ahí lo que ocurre es que se empiezan a coexistir distintos tipos de operaciones. Si nosotros analizamos exclusivamente el negocio de Rappi, o llámelo Globo, o llámelo Pedidos Ya, o póngale el nombre que usted quiera, realmente ellos se encargan de prestar servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted está en uno de estos países, que no hay que irse muy lejos, no hay que irse ni a Escandinavia ni a los Estados Unidos, lo tenemos en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, los tenemos cerca, pues los vecinos que todos avanzaron y nosotros lamentablemente no. Y de alguna manera, aunque quizás no está institucionalizado, lo tenemos aquí en Venezuela. Usted tiene por un lado el vendedor del bien y tiene por otro lado el prestador auxiliar del servicio, que es lo que en criollo estamos cada vez más escuchando que la gente llama. Es que ya viene por ahí el delivery. Cuando uno piensa en el delivery, pues, suele pensar en el pedido, pero realmente hoy en día cuando la gente habla del delivery se está refiriendo a esa persona que se desplaza en moto o en bicicleta entregando las cosas. No es el repartidor, es el delivery. Entonces, ¿qué pasa? El delivery, ese es un servicio meramente. Y de hecho, creo que Jesús lo ponía ahí como gente que hace mandados, es decir, que hacen gestiones. Eso es servicio. Entonces, yo les decía, Jesús arrancó por quizás una situación que es muy interesante de análisis, pero que se supone en principio que excede el alcance de lo que estábamos hablando hoy, porque hoy justamente para evitar la complejidad, las limitaciones de tiempo, preferí limitarlo a las ventas, pero para no dejarlo vamos a decirlo así, sin dejarlo sin responder. Cuando se mezclan esas dos cosas,
Jesús, habría que analizar cómo se plantea la operación. Si estamos hablando que el servicio del delivery, el Rappi, es auxiliar, o si eso es lo principal, o si sencillamente usted está pagando por el delivery, o usted está pagando por la cosa que compró, o está pagando por las dos separadas. Porque usted puede llegar a tener desde lo siguiente. Llamo al profesor Luis Pompilio que está vendiendo franelas, o está vendiendo cualquier cosa, le está vendiendo muebles. Le digo, oh, profe, me parece buenísimo ese mueble que vi, yo necesito una silla de esa naturaleza. Y el profesor me dice, bueno, mira, Valmy, la silla cuesta X monto, para ponerlo real, la silla cuesta $50, tú la vienes a buscar, quieres que te la mande, porque si te la mando, el delivery, el repartidor cobra $10 más, entonces tú me pagas 60 y tienes tu silla en tu casa. En ese caso que yo les acabo de escribir, la silla vale 50 y usted le dice de una vez, le hace disclosure al vendedor, le dice, y el delivery es aparte y vale tanto. Yo como vendedor lo único que estoy haciendo allí es facilitándote la entrega, pero no es algo que yo haga. Entonces, ahí son dos operaciones totalmente escindibles. Una es la venta, una es el servicio de entrega. También pudiera darse el caso en el que yo le digo a mi vendedor, no te preocupes, yo lo mando a buscar y yo contrato al Rappi directamente. Entonces, desde la perspectiva de la actividad, el señor del reparto lo que está llevando a cabo o lo que él está desarrollando es un servicio. Y entonces sus operaciones se van a regir por un test diferente, que era el que yo les decía en principio, las operaciones, la ley orgánica del poder público municipal básicamente nos dice que en el caso de servicios, yo lo que voy a es aplicar un test de duración o de permanencia en el tiempo de esos servicios en cuanto a su vinculación con un municipio. Si la operación se desarrolla por más de 3 meses, esa operación se considera vinculada con la jurisdicción territorial donde se desarrolla, y si no, habría que revertir al análisis de dónde está ubicado el establecimiento permanente de ese prestador de servicio. Entonces las reglas son distintas. Si en cambio el vendedor me ofrece todo con esto te cuesta, en el ejemplo que estábamos poniendo, la silla te cuesta $60 puesta en tu casa, yo lo único que estoy haciendo es una compra. La operación de servicio ya deja de ser una operación vinculada conmigo como comprador y es un negocio jurídico entre mi vendedor y la persona que él está subcontratando de alguna manera para que lo ayude a concretar su operación. De cara al prestador de servicio, se le van a aplicar a él exclusivamente sus reglas, porque son operaciones de servicio. Entonces, la naturaleza específica de cada operación es la que nos va a decir cuál es el set de reglas que hay que aplicarle, porque hay operaciones, en ese caso, usted puede ver operaciones en las que la mayoría de las prestaciones son de dar, como es el caso de una venta, y tiene prestaciones accesorias de hacer, como es el caso del servicio del envío, o puede tener el análisis de, si usted las divide, que dice, bueno, yo tengo una prestación que es exclusivamente de dar, que es la compra del bien, y por otro lado tengo una prestación exclusivamente de hacer, que es el reparto. En ese caso hay que tratarlas distintas. Pero la conclusión fundamental es el caso de los servicios se rige por un set de reglas un poco distinto, en la opinión de muchos de una porción de la doctrina. Para yo aclararles, en mi opinión, el test de los 3 meses no sustituye al test del establecimiento permanente, sino que simplemente lo que nos dice es que, esa es mi opinión muy personal, que cuando existe esa situación de 3 meses o verificada la situación de los 3 meses de duración de una actividad de servicios, en mi opinión lo que ocurre es que la ley nos está diciendo, en ese momento yo considero que usted tiene establecimiento permanente en ese municipio derivado de esos servicios y por ende las reglas no deberían ser distintas. Pero una lectura de las normas de la ley orgánica del poder público municipal ha llevado a un sector de la doctrina a decir, en ese caso no es EP lo que priva, sino simplemente una duración, y que el EP solamente entra en juego cuando no se superan los 3 meses o cuando el lugar de prestación es difícil de establecer. Bien. Un espectador que no se identifica hace un comentario. Dice, el asunto es la evasión a través de la facturación. No sé si quiere comentar algo sobre esta Lo que pasa es que, afirmación, profe. a ver,
En primer lugar, bueno, yo como suelo, en la medida en que me van saliendo más canas, me pongo un poco más cauteloso. Y no me gusta utilizar ligeramente la palabra evasión, porque es algo delicado. Lo que ocurre es que sí entiendo que en Venezuela, es decir, tampoco me chupo el dedo, hay gente que abusa, sin lugar a dudas, hay gente que esconde información, sin lugar a dudas. En esos casos, efectivamente, hay evasión. Ahora, cuando usted me dice, el problema está en la evasión a través de la facturación. Oye, salvo que lo que yo esté facturando sea mentira, suele ser sería un elemento bastante extraño de evasión que yo evada vía facturación. ¿A qué me quiero referir con esto? Si yo lo que estoy planteando en mis facturas es verdad, y quizás a lo que el espectador se refiere es a, bueno, es que yo estoy defraudando de alguna manera a un municipio porque decido facturar desde otro lugar, pensando, por ejemplo, que yo llevo a cabo mis operaciones en un lugar A, pero como en el lugar B la alícuota es más baja, yo simplemente facturo desde el municipio B para pagar un impuesto de actividad económica más bajo. Bueno, ese es justamente el caso que se planteó en Cosmédica. Y fíjense cómo lo decidió la sala político-administrativa. El lugar de facturación, que había sido uno de los paradigmas fundamentales escritos en piedra del impuesto de actividad económica durante toda la vida, bueno, es que de hecho usted lo observaba, cada vez que llegaban unos fiscales de una autoridad municipal cualquiera, lo primero que preguntaban era ¿dónde se factura? ¿Desde dónde se factura? ¿Se factura desde aquí? Perfecto. Ese fue un elemento que la sala político-administrativa ese fue un paradigma que nos cambió y nos dijo, no que dejó de ser un elemento fundamental, sino que hay que analizarlo en el contexto de todo lo demás que ocurre en una operación de venta. Si es un caso como el que quizás está aquí tratando de adivinar, como el que pudiera estar planteando la persona que hizo el comentario, nos dice, señores, yo estoy defraudando porque yo estoy moviendo mi lugar de facturación en función de dónde me es más barato. Yo le respondería dos cosas. Depende de si usted lo que está haciendo es economía de opción, si eso tiene sustancia o no. Porque si yo de verdad, el único objetivo que yo estoy persiguiendo es reducir mi carga económica a través de un movimiento artificial de la facturación, sí me inclino a que yo estoy más hacia el lado de algo que parece fraudulento. Si yo muevo legítimamente mi actividad de facturación, porque me dan beneficios fiscales, porque tengo mejor conectividad a Internet, por ejemplo, que puede ser un elemento clave para decir, mira, a mí me sale mejor poner un hub de facturación en la punta del cerro X, porque ahí hay una recepción de Internet excelente y ahí nunca se nos va a interrumpir el proceso de facturación. Mira, yo lo estoy moviendo, pero yo no lo estoy haciendo, o decir, mi motivación no es necesariamente fraudulenta. Entonces, para concluir, en todo caso, siguiendo lo que nos dijo Cosmédica, el lugar de facturación sigue siendo un elemento importante, fundamental, pero no es el único y dependiendo de las circunstancias de la operación en concreto, puede incluso no llegar a ser el determinante. Pueden haber otros elementos determinantes para asignarle gravamen municipal a una operación. Sí. Tenemos una pregunta que formula de nuevo Jesús Patiño. Él plantea lo siguiente. ¿Considera que la norma sobre telefonía móvil de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal podría llegar a ser aplicada por algún municipio? Las normas de telefonía móvil. Sí, luego, más abajo, el mismo Jesús Patiño cita un artículo, dice el 221, Cardinal 4 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Me imagino que es el que asigna, claro, no, ojo, no es que, no suelo aprenderme las normas de memoria, pero me imagino que está hablando de la norma que dice que en el caso de telefonía en móvil, el lugar ¿qué es lo que ocurre? Ese comentario es interesante, es súper útil. Fíjense, hay operaciones y volvemos a lo mismo. La telefonía móvil es también un servicio, no estamos hablando de venta. ¿Okay? Cuando estamos hablando, por supuesto, vamos a decirlo así, en la provisión de la conectividad, del acceso a data, del acceso a voz. No me estoy refiriendo a la venta de los equipos. La venta del aparatico sí es una venta, ¿no? Claro, las operadoras, cuando éramos todavía un país medianamente serio,
se conjugaban ambas. Pues usted podía ir a una operadora, cualquiera de las que estaban en el mercado, y decía, mira, yo me quiero suscribir para recibir tus servicios, y habían planes en los que le incluían, bueno, haz una suscripción con nosotros y adicionalmente, ¿cómo existe cualquier parte del mundo? Y te damos el aparato. Eso desde siempre evidenció que el negocio importante para las operadoras no estaba en la venta de los aparatos, no estaba en el hardware, estaba en la prestación de los servicios, en la conectividad, en cobrarle a usted el tiempo que usted tuviera con una llamada al aire. Y hoy en día, inclusive eso transmutó, casi nadie llama por teléfono. Las llamadas que se hacen por teléfono realmente son datos que van, lo que se llama Voice over IP, es decir, usted está llamando por WhatsApp, por FaceTime, por Zoom, es decir, te puede estar llamando desde su móvil y está teniendo una conversación, pero realmente no es una llamada telefónica. En todo caso, las prestadoras de servicios móviles son eso, prestadoras de servicio. ¿Dónde se considera prestado el servicio de telefonía móvil? Imagínense ustedes, yo suscribo en algún lugar, pero yo estoy utilizando este aparatico en muchas partes, o cuando nos podíamos mover prepandemia. Pero imagínense que yo sea alguien, tengo mi oficina en Valencia, vivo en Maracay y tengo amigos en La Victoria. Y me la paso en ese eje. ¿Dónde realmente me están prestando el servicio cuando yo inicio una llamada estando en La Victoria y la concluyo estando en Valencia? Es muy difícil. Se planteaban situaciones como, bueno, donde esté la repetidora o las famosas células. Y se decía, bueno, pero es que si yo me estoy moviendo, yo puedo estar transitando por distintas jurisdicciones. ¿A cuál le vamos a dar? Le vamos a dar un pedacito de gravamen de esa llamada a cada uno de los municipios por los cuales yo la información o la voz, en ese caso, o la data transitó. Como eran situaciones de difícil aterrizaje territorial, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal estableció algunos supuestos en los que nos dijo, señores, en estos casos de servicios, el lugar de prestación va a ser este, lo fijó. Ahí no hay análisis sobre ubicación, sobre en o desde, sobre establecimiento permanente. Nos dijo, no, la operación, es decir, es un análisis posterior. En el caso de la norma de los móviles, nos dice el servicio, la actividad económica de prestación de telefonía, de servicios de telefonía móvil, va a ser grabable para ponerle sus nombres, Digitel, Movistar o Movilnet. Esa operación particular, de ese contrato en particular, lo vamos a hacer en el domicilio de quien contrató el servicio. No, y con eso se generó certeza. Cuando Jesús preguntaba, ¿será que algún municipio pudiera aplicar esa norma? La respuesta, si estamos hablando de esa norma, no sería pudiera, es que está obligado a hacerlo, porque ese es un parámetro de vinculación territorial que impone la ley. No es optativo, es obligatorio cumplimiento. Sí. Andrés Tagliaferro plantea lo siguiente, no sé si quizás ya el tópico fue respondido en preguntas anteriores, se lo formulo. Dice lo siguiente, siendo que plataformas muy populares de e-commerce en Venezuela obtienen lucro a partir de la realización no de ventas, sino de una actividad de intermediación, servicio, ¿pudiera hacer algún comentario sobre cómo se haría la determinación de la jurisdicción donde se presta el servicio en esos casos? Sí, correcto. Eso tiene nombre y apellido, si queremos, hay varios, pero bueno, yo no suelo tener problema en nombrar a la gente por su nombre, como me suele agradar que me nombren a mí. Le podemos poner nombre Mercado Libre, por ejemplo. Es una plataforma, hay varias, ¿no? Pero esa es como, vamos a decirlo así, la más visible. Efectivamente, ¿qué hacen ellos? Ellos son, de hecho, en una época, si la memoria no me traiciona, ese tipo de plataformas se promocionaban como un marketplace, es decir, un mercado, un lugar. Ellos dicen, yo no soy el vendedor. El vendedor es Valmy Díaz y el comprador es Andrés. Yo lo que hago es que me presto para ser el medio en el que el lugar virtual, donde ustedes se van a conseguir y además proveo de alguna manera cierta garantía en cuanto a las reputaciones de las dos puntas, como se le dice en criollo. Bueno, el vendedor tiene un perfil y usted lo puede revisar y dice, bueno, a mí Mercado Libre me está diciendo que este señor ha concretado satisfactoriamente el 100% de sus operaciones, eso a mí me da cierta confianza,
Y por otro lado, el vendedor dice, bueno, a mí me dice que Valmy Díaz ha comprado 1000 veces en Mercado Libre, nunca le ha quedado mal a nadie, entonces yo estoy dispuesto a vender. En ese caso, la venta es una situación totalmente extraña a la plataforma. Aunque ellos, hay ciertas modalidades, hoy en día creo que ya no está vigente, pero en una época ellos inclusive, uno lo ve en otros países, por ejemplo el caso de Mercado Libre, en Argentina, que es donde nació, el Mercado Pago es una plataforma de pago bastante grande, pero ellos a veces le permitían concretar todo, el pago inclusive. Hoy en día en el caso venezolano está un poco más reducido a, yo los pongo a ustedes de acuerdo y ustedes arreglan. Una vez que se concreta, de alguna manera, la operación en ese marketplace virtual, vendedor y comprador se ponen de acuerdo. ¿Cómo te pago? ¿Cómo me entregas? ¿Cómo me envías? ¿O cómo lo busco? Muy bien. El servicio, vamos revirtiendo a la pregunta de Andrés, el servicio de la plataforma, ¿cómo se trata? Como cualquier servicio prestado por cualquier proveedor de servicios en Venezuela. Es decir, en ese caso, el carácter tecnológico o telemático o de ciberespacio o de elementos de ciberespacio que se involucran, creo que no hacen mayor diferencia. Es un servicio cualquiera donde se presta el servicio, porque nuevamente estamos en una situación un poco difusa porque hay un ciberespacio involucrado. De alguna manera usted pudiera decir que se presta desde el lugar principal en el cual está ubicada la plataforma, porque desde allí es que se gestiona y se hace posible que la plataforma exista para que la gente se concrete y esa actividad de facilitar el encuentro de esa cantidad, de ese grupo y masa de vendedores y ese grupo y masa de compradores, es un servicio que se lleva a cabo en el sitio en el cual están ubicados los trabajadores de la plataforma. ¿Okay? Creo que no hay gran diferencia. Sí. Finalmente, Adriana Brito lo felicita por la ponencia, agradece la actividad y consulta si la conferencia va a estar disponible posteriormente, porque tiene problemas de conexión. Varios de los asistentes reportaron problemas de conexión y entonces les informamos que sí, esta conferencia va a ser publicada en los canales de YouTube de la Escuela de Derecho y de la Dirección de Posgrado. La publicación será anunciada por las redes. Profesor Valmy, no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la actividad. No sé si quiere darnos unas palabras finales. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es muy agradable compartir estos temas que tanto nos apasionan. Y para mí, por supuesto, siempre un gusto apoyar a mi universidad, no solamente donde me gradué, sino donde he también desarrollado una buena parte de mi actividad docente. Les deseo de verdad lo mejor a todos. Son tiempos difíciles, pero tengamos fe en que en algún momento vamos a recobrar un poco nuestra normalidad. Nuevamente, mis mejores deseos para la salud de ustedes y los suyos. Y aquí estamos siempre a la orden para ayudarlo en lo que puedan necesitar en estos temas. Sí, de nuevo muchas gracias al profesor Valmy Díaz Ibarra por esta interesante disertación. El profesor Díaz, como hemos dicho, es profesor ancla de nuestro programa de especialización en Derecho Financiero, siempre presto a apoyarnos en las actividades organizadas desde la Dirección de Posgrado. Gracias a ustedes por asistir. Los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web www.ucap.edu.ve, donde podrán conocer nuestra oferta en estudios de cuarto nivel. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello cuenta con programas de ampliación, programas de estudios avanzados y especializaciones en diversas áreas del saber jurídico y con un doctorado en Derecho. Las preinscripciones para todos nuestros programas estarán abiertas hasta el 31 de julio de este año. Síganos en nuestras redes sociales. A través de ellas les informamos sobre la programación de todas las actividades preparadas por nuestra universidad en el marco de la iniciativa UCAP al aire. La próxima conferencia en línea organizada por los estudios de posgrado está planificada para el próximo jueves, pasado mañana, 18 de junio. Allí tendremos a la profesora Andrea Trocel, que a las 9 de la mañana
conversará con nosotros sobre el procedimiento administrativo electrónico y la buena administración. Nuestras redes sociales son @enlaucap, @postgradoucap y @ucap virtual. La grabación de esta conferencia, como les decíamos, será publicada en los canales y redes sociales de la Escuela de Derecho y de los estudios de posgrado. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Profesor Balmi, gracias, que esté muy bien. Luego.